Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Interfaz, el programa que profundiza en la información sobre temas educativos en México, pero también en el resto del mundo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Saludamos con muchísimo gusto a Griselda Yebra en un día muy especial, Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás. Por supuesto, especialmente de mi parte a la mía, a la señora Ana Cristina Peláez. Lo invitamos a que se quede con nosotros en este fantástico programa. Saludo con muchísimo gusto, como siempre, a mi compañero Omar Cepeda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana Cris? Muy bien, es un placer saludarte y, por supuesto, un fuerte abrazo a todas las mamás que nos ven y que disfruten con sus familiares y, por supuesto, una rica, seguramente comida, un desayuno, en fin, lo que sea necesario. Pásenla muy bien, disfruten este día. Muchos besos, muchos apapachos y, por supuesto, mientras tanto, acompáñenos a revisar los temas que están siendo importantes en nuestro contexto actual, en México y en el mundo, como decía Ana Cristina, en el sector educativo. Estamos listos, acompáñenos. En México estamos inmersos en un proceso electoral, una de las manifestaciones más importantes de las democracias. Este nos permitirá elegir un proyecto para continuar el desarrollo de los distintos ámbitos de nuestro país. ¿Qué papel juega la educación en este proceso? Por un lado, las universidades, entidades generadoras de conocimiento por naturaleza, por antonomasia, pretenden aportar al momento coyuntural democrático, convirtiéndose en lugares para el debate, la reflexión y el análisis de propuestas y posturas de los distintos candidatos y proyectos. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, apunta que en una democracia las universidades están llamadas a ser el espacio de deliberación. Dado lo anterior, se han organizado distintos foros para que los estudiantes y académicos se sientan cercanos a los distintos proyectos de nación, se apropien de ellos. En la Universidad Autónoma Metropolitana se plantea la discusión de la educación, ciencia y tecnología para el desarrollo. En la Universidad Veracruzana, medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pobreza, desigualdad y crecimiento económico. Además, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, México y el mundo, la política exterior. En la Universidad de Guadalajara, seguridad pública y derechos humanos. Y en la Universidad Autónoma de Coahuila, Estado de Derecho, democracia y rendición de cuentas. En la Universidad del Estado de León, salud y deporte. Este ejercicio resulta fundamental en cualquier país democrático, con especial énfasis en uno como México, donde tendrán derecho a ejercer su voto más de 4 millones de jóvenes por primera vez. Este proceso les resulta una introducción a la vida democrática. Además, la educación es uno de los temas centrales del proyecto electoral. Hoy en Interfaz, descubre cómo las universidades públicas y privadas pueden contribuir a tener un proceso electoral más informado. Te mostramos el foro de 10 preguntas por la educación con los candidatos a la presidencia de la República. El mundo de la educación, una publicación bimestral que busca convertirse en un foro de encuentro para el público en general interesado en la política educativa. Para conocer la educación en el mundo, nuestro compañero Rodolfo Hernández nos hablará sobre las perspectivas de la educación en la UNESCO. ¿Sabías que la maternidad genera cambios en el cerebro? Descubre de qué se trata. En nuestro Top Conacit, las granjas en Chiapas y sus grandes yacimientos de ámbar. Y un alumno del TEC convirtió su proyecto en una exitosa empresa de armazones a partir del PET reciclado. El noticiero científico y cultural iberoamericano nos envía información sobre un proyecto de reciclaje de bicicletas. La Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia, en Oaxaca, forja talentosos desde su fundación. Es el mes de museos. Checa nuestro reportaje. Y en deportes, el medallero y los resultados de la Universiada 2018. No te muevas de tu lugar. Esto es Interfaz. Comenzamos. Así es, estamos listos para iniciar y lo que ya decía Ana Cristina, las universidades juegan un rol muy importante en la orientación de las propuestas de los distintos candidatos. Por supuesto, aquí nos centraremos en lo que comentan en el sector educativo. Es muy importante estar atentos sobre los distintos debates, las distintas manifestaciones que hacen en varias ya instituciones educativas estos candidatos en materia educativa. Las instituciones educativas a nivel superior han mostrado ya su interés en el actual proceso electoral. Es por ello que casas de estudio como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México han organizado foros a los que han invitado a los candidatos a la presidencia para conocer sus propuestas en materia de educación. Estas son algunas. Las instituciones de educación superior, públicas y particulares, han mostrado gran interés en el actual proceso electoral.
El pasado 28 de abril, el Tecnológico de Monterrey realizó el foro Actúa 2018, un encuentro entre los 5 candidatos a la presidencia de la República y la comunidad estudiantil. Actúa 2018 optó por un enfoque innovador. Con el objetivo de conocer a los candidatos, buscó simular una entrevista de trabajo. El 10 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional Electoral realizaron el foro México 2018, los desafíos de la nación, donde expertos, investigadores y representantes de los candidatos coincidieron que la educación y el trinomio, ciencia, tecnología e innovación, deben constituirse como un eje transversal para el desarrollo del país. Por otra parte, la Universidad del Valle de México realizó un sondeo exploratorio que reveló que el 96% de la comunidad estudiantil planea acudir a las urnas el próximo 1 de julio para ejercer su derecho al voto y el 75% seguirá los debates presidenciales. Por su parte, la Universidad Iberoamericana informó que prepara una serie de diálogos entre estudiantes y candidatos a la presidencia, de los cuales 4 ya han confirmado su asistencia para el próximo 5 de junio, fecha en que se prevé se lleve a cabo la reunión con los universitarios. Por supuesto, además de las instituciones de educación superior, diversas organizaciones civiles han abierto espacios de diálogo y de reflexión con los candidatos presidenciales. Al participar en el foro 10 por la educación, José Antonio Meade, el candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, respaldó la reforma educativa, aseguró que está abierto al diálogo con la disidencia magisterial, pero dejó claro que no se dará marcha atrás a la evaluación magisterial. También habló sobre la necesidad de impulsar las nuevas tecnologías en favor de la educación. Aprender para aprender exige nuevas tecnologías y necesita de nuevo en el flujo y en el saldo que los maestros estén capacitados en sacarle a las nuevas tecnologías el mejor provecho. Las nuevas tecnologías hoy no son un problema de hardware, son un problema de cómo esas nuevas tecnologías nos sirven para aprender. Y eso implica que los nuevos maestros, desde su formación, sepan aprovechar esas tecnologías y los que se formaron distintos se actualicen. Eso es lo que propone José Antonio Meade. Durante su intervención, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que para que los alumnos aprendan inglés es necesario preparar de manera integral a los maestros, además de garantizar que las escuelas tengan conexión a Internet para contar con mejores herramientas de enseñanza. Creo que tenemos necesariamente que utilizar la tecnología para resolver este asunto. Otra vez, empezando por lo básico. No todas las escuelas tienen conectividad. O sea, si ni siquiera las escuelas tienen internet y nosotros ya estamos hablando de que los niños aprendan inglés, pues el siguiente paso es garantizar que todas las escuelas tengan conectividad, que no haya una sola escuela sin acceso a internet. Eso implica una inversión fuerte en infraestructura, en torres, es algo factible, pero también implica que la iniciativa privada haga su parte y que el gobierno estimule para que esto ocurra. La candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, destacó la importancia de dar continuidad a la reforma educativa. Gran parte de la discusión sobre la reforma educativa y sobre las reformas a las leyes ordinarias tiene que ver con su aplicación, con la aplicación misma. Entonces, los modelos curriculares que tratan de empoderar, a mí me parece, al maestro, que es como una parte fundamental de la reforma educativa, del sistema educativo mexicano, pues es un modelo curricular que tiene que mirar hacia el maestro. Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón también se pronunció en favor de fortalecer la reforma educativa y la evaluación docente. Creo que en México hemos cometido un error. No hemos tratado bien a los maestros y creo que tenemos que tratarlos bien para regresarles el poder y que puedan disciplinar las nuevas generaciones con un nuevo modelo que permita que avancemos a la par de la mayoría de los países que están avanzando en el tema del conocimiento, porque el que tiene conocimiento es mejor. A este foro también estuvo invitado el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que declinó la invitación por temas de agenda. Así es, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz.
Gracias por continuar con nosotros. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior entregaron a los candidatos a la presidencia de la República diversas propuestas para reforzar la educación a nivel superior. Las instituciones educativas apuestan durante estas campañas electorales por planes de mejora continua en educación de nivel superior en México. La consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Teresa Bracho González, y la consejera Silvia Smelkes señalaron que es necesario dar mayor impulso al debate educativo en las campañas electorales. Por tal motivo, el INE entrega un documento a los candidatos presidenciales en la cual expone una serie de propuestas para fortalecer el sistema educativo nacional, elevar la calidad de enseñanza y promover la equidad e inclusión en las aulas. La consejera afirmó que las desigualdades sociales limitan el derecho a la educación. Apuntó que la educación debe ser un medio que permita a adultos y menores en situación de marginación social y económica salir de la pobreza e incorporarse a la sociedad. Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, abrió un espacio de diálogo al que acudieron 4 de los 5 candidatos presidenciales. Andrés Manuel López Obrador declinó la invitación. El secretario general de la ANUYES, Jaime Valls Esponda, entregó la propuesta Visión y Acción 2030, la cual está basada en 5 ejes rectores. La aprobación general de la Ley de Educación Superior, así como la creación de un órgano nacional que defienda los intereses de ese nivel educativo. Indicó que es necesario facilitar el ingreso de jóvenes a los niveles de educación superior y promover la responsabilidad de universidades en conjunto con el gobierno. Finalmente, sostuvo la importancia de brindar certeza jurídica al financiamiento de las universidades públicas y estatales, pues dijo que la educación es la base del desarrollo de un país. Para seguir ampliando la labor que tienen las instituciones educativas, sobre todo las universidades, en el proceso electoral en el que México está inmerso en estos momentos, nos enlazamos con Carmen Rodríguez Armenta. Ella es la primera vicerrectora ejecutiva de la Universidad de Guadalajara en los 225 años de existencia de la institución. Muy buenos días, vicerrectora. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Buenos días, Ana Cristina. Buenos días, Omar, y a todos los radioescuchas, televidentes y todos los temas que ustedes pueden difundir a través de las redes sociales. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas felicidades por este nombramiento que tengo entendido no tiene mucho, así que es un orgullo que una mujer como usted esté ya en estos niveles tan importantes de una de las universidades más representativas de nuestro país. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Es para todas las académicas un foco de atención, ¿no? Que en pleno siglo XXI pues sea la primera, es decir, debió haber habido antes más, pero bueno que ya se dio y ojalá que a las siguientes generaciones les cueste menos trabajo llegar a los puestos de decisión que las mujeres también tenemos que participar. Vicerrectora, para comenzar esta conversación con usted, quisiéramos preguntarle cuál sería el papel, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara en este proceso electoral. Bueno, ¿qué función deben de tomar en general las universidades, por supuesto, pero también en particular la Universidad de Guadalajara? ¿Qué acciones, qué programas, qué tipo de iniciativas está tomando? Bueno, la Universidad de Guadalajara participa en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y se tuvo un diálogo con todos los rectores de la ANUYES y los candidatos que quisieron asistir. Fueron 4 de los 5 y se mostró precisamente un documento que todas las universidades suscribimos respecto a la visión que debe tener la educación en nuestro país. Es la visión 2030 de ANUYES, es un documento que está de manera libre y que ustedes pueden consultar, y la intención es precisamente que los cambios que queremos ver en nuestro país hacia el 2030 deben de iniciarse ahorita. Es decir, el tipo de país, el tipo de construcción social que estamos haciendo debe ser fijado desde este momento y debemos apostar a la educación antes de apostarle a las cárceles posteriormente, ¿no? La educación debe ser primero si queremos ahorrar después en los temas de seguridad. Claro. Vicerrectora, cambiando un poco de tema, me gustaría ver
preguntarle cuál es la apertura, cómo se está matriculando en la equidad de género respecto a hombres y mujeres en la Universidad de Guadalajara y cuál está siendo el papel relevante de las mujeres en los logros académicos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque ha tenido un cambio relevante en los últimos 10 años, ¿no? La matrícula de la Universidad de Guadalajara son de 280,297 alumnos. Es decir, después de la UNAM, somos la segunda universidad con mayor estudiante o mayor matrícula de toda la República Mexicana. Del total de estudiantes, el 53% son mujeres. Es decir, tenemos en nuestras aulas a 150,000 chicas que están preparándose para salir a la vida profesional, para salir a la vida productiva. Y bueno, este es el tema de los estudiantes. Sin embargo, hay una pirámide, ¿sí? Natural por estos temas que tenemos las mujeres en la vida productiva. Si bien el 53% son mujeres de los estudiantes, solamente, por ejemplo, el 40% de nuestros profesores son de género femenino, ¿no? Es decir, empieza a haber una pirámide de ascenso hacia las mujeres que participan en la vida ya profesional. La Universidad de Guadalajara está conformada en una red, sí, tenemos 15 campus, 15 centros universitarios y 2 sistemas. Entonces tenemos 17 rectores, ¿no? Directores generales, de los cuales 5 son mujeres. Entonces pueden ustedes darse cuenta cómo conforme va creciendo esa pirámide, pues a las mujeres tenemos una menor incidencia en estos papeles y en estas tomas de decisiones. Esto es por el lado organizacional, ¿no? Pero podemos ver, por ejemplo, cómo en las áreas de las ciencias exactas e ingenierías, el 30% de los estudiantes son mujeres. Es decir, todavía prevalece en el imaginario social el hecho de que las mujeres... Es muy interesante estos datos que nos menciona y queremos seguir profundizando. Nos permite unos minutos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted para que sigamos analizando estos datos sobre la equidad de género en la Universidad de Guadalajara. Claro que sí. Gracias. Y bueno, pues regresamos con esta interesante entrevista con la vicerrectora ejecutiva de la Universidad de Guadalajara, Carmen Rodríguez Armenta, quien, por cierto, atrás de ti hay un muro que muy en el contexto de lo que estamos platicando, un muro de José Clemente Orozco llamado El Pueblo y sus falsos líderes, así que muy ad hoc a este proceso electoral que espero que no esté apuntalando algunas personas, pero bueno, finalmente tiene mucho que ver también la cultura en esta etapa electoral, así que bueno, pues gracias por continuar con nosotros y seguías platicando sobre la relevancia de los planes de estudio y cuáles son esas carreras que están teniendo un fuerte impacto en el desarrollo de los jóvenes en la UDG. Sí, así es. Les mencionaba precisamente que si bien el 53% de los estudiantes, de nuestros estudiantes son chicas, son mujeres, en las áreas de las ciencias exactas e ingenierías solamente el 30% son mujeres. O sea, todavía prevalece en este imaginario social que las áreas de la mecánica, de la ingeniería civil, de la mecatrónica, son actividades masculinas. Entonces, esta es una acción que desde la Universidad de Guadalajara estamos intentando erradicar para que realmente existan procesos de equidad y que las chicas puedan elegir la carrera para la que tienen habilidades y la que más les guste, ¿no? Vicerrectora, precisamente en este aspecto yo creo que hoy Día de las Madres, pero inmerso en una época trascendental y fundamental para las mujeres, la llamada revolución feminista del siglo XXI. Hemos visto movimientos como el He for She, el Me Too. Pues es muy importante reflexionar cuál es el papel de las mujeres como madres, como estudiantes y en posiciones de toma de decisiones, como lo es en esta ocasión la vicerrectoría que usted
pues tiene la oportunidad de llevar en estos momentos. ¿Cómo se está impulsando para que los estudiantes en la UDG reflexionen a la par de lo que se hace en todo el mundo en esta época? Sí, indudablemente, Ana Cristina, el papel de las mujeres es importante que lo reflexionemos, que lo analicemos y sobre todo que tomemos acción, ¿no? Creo que uno de los elementos fundamentales es que visibilicemos a las mujeres. Es decir, si nosotros tenemos compañeras que son muy buenas y que pueden ser destacadas en ciertos ámbitos, que las propias mujeres seamos las que las impulsemos, ¿no? En este lema que se llama sororidad, es decir, el apoyo de mujeres con mujeres, y que es fundamental que constantemente lo estemos practicando, ¿no? Los hombres suelen ser muy solidarios entre ellos y eso es algo que tenemos que aprender también las mujeres, ¿no? Incluso existe dentro de ese imaginario social todavía frases como mujeres juntas ni difuntas, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y tenemos que acabar con ello si en realidad queremos procesos de equidad, si en realidad queremos que las chicas que están estudiando y las nuevas generaciones de mujeres ya no tengan que hablar de estas cosas, sino que estén hablando de procesos de futuro, de creación, de patentes, de todas estas cosas que podemos hacer juntos como sociedad. Y bueno, si perdemos la visión femenina en las tomas de decisiones, estamos perdiendo el 50% de la población, porque indudablemente que hombres y mujeres tenemos visiones del mundo diferentes, pero son complementarias y solamente podemos tener un mundo mejor si ambos nos complementamos, si ambos trabajamos juntos y si no importa quién esté al frente, si es una mujer o es un hombre, o si es una mujer ingeniera o si es una mujer, no sé, que es ingeniería en mecatrónica, lo importante es que podamos colaborar juntos y que empecemos a acabar con este tema. La Universidad de Guadalajara es integrante de ONU He4She y bueno, estamos haciendo, por ejemplo, cursos de robóticas para niñas, para que sepan también que las chicas pueden estar en ingeniería. Formamos parte de, una servidora forma parte de las mujeres mentoras de la OCDE, que organizó la Secretaría de Educación Pública a través de la Oficialía Mayor y que permite que muchas mujeres podamos ir a secundarias y estemos compartiendo nuestro interés por las áreas de las ciencias exactas, de ingenierías y por las áreas científicas. Y bueno, y por otro lado, pues este tema que es relevante, ¿no? El tema de la inclusión y de la necesaria participación de las mujeres en las tomas de decisiones y en todos los organismos. Finalmente, vicerrectora, ya para ir concluyendo esta entrevista, Guadalajara, bueno, pues es una de las ciudades más bonitas, más cosmopolitas del país. En ese sentido, platíquenos cómo se lleva a cabo el intercambio académico con otros países, pero también cómo es el alojamiento de estudiantes de otros estados, sobre todo que quizá rodeen Jalisco, ahí con ustedes en la UDG. Bueno, la Universidad de Guadalajara tiene una política muy concreta respecto al tema de internacionalización. Para nosotros es fundamental que nuestros estudiantes puedan realizar acciones de movilidad, ya sea de un semestre o tenemos movilidades cortas de 15 días, pero que tengan la experiencia en otros países y que puedan generar condiciones para que ahora vivan y bueno, compitan en un entorno global que es donde efectivamente nuestros estudiantes van a estar, ¿no? Van a estar desarrollando su actividad profesional. La Universidad de Guadalajara generalmente, bueno, el presupuesto de este año fueron 38 millones de pesos para el tema de movilidad, tanto académica tanto como profesores como estudiantes. Entonces sí hay una apuesta importante de la institución en estos temas de internacionalización. Vicerrectora, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Esperemos sea la primera de muchas para seguir ahondando en todas las diferentes ramas que componen a la universidad, a la gran Universidad de Guadalajara, que este sea solo un inicio de la profunda relación que se genere con la Agencia Informativa de Educación de México. Le agradecemos mucho, la felicitamos y pues creemos que será una gran gestión que va a llevar usted como primera vicerrectora después de 225 años de existencia de esta gran universidad. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ana Cristina, muchas gracias, Omar, y bueno, saludos a todos. Que así sea.
Gracias, muchísimas gracias, vicerrectora. Y así es, Ana Cris, pues este esfuerzo precisamente de la agencia, de la primera agencia educativa de México, bueno, es precisamente ir recorriendo, hacer recorridos por las distintas universidades del país. Como decía ella, la importancia de la UDG es mucha en cuanto a matrícula, en cuanto a la preparación de los jóvenes mexicanos y por supuesto estaremos haciendo este recorrido en los distintos estados para poder estudiar planes de estudio, cuáles son sus propuestas, sus mejoras, sus misiones, sus objetivos, en fin, gran variedad de universidades en nuestro país. Así es, Omar, una universidad que ha marcado la pauta en temas tecnológicos, científicos, que está en el Silicon Valley mexicano, en Guadalajara. Así que estaremos sabiendo mucho más acerca de ella. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Y anoche fue presentada la revista El Mundo de la Educación, una publicación bimestral que busca convertirse en un foro de encuentro entre estudiosos de las ciencias pedagógicas, profesores, estudiantes y al público en general interesado en la política educativa. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología, el secretario de Educación Pública, Otto Granados, destacó los alcances de la reforma educativa. Aseguró que la educación de gran calidad no es una opción, sino un derecho fundamental. Si se quiere competir con las mejores herramientas, la educación de gran calidad no es una opción, sino la opción más importante y de mayor profundidad que México tiene para ofrecer a su población un desarrollo incluyente, equitativo y sostenible. El secretario aseguró que una de las mayores fortalezas de la reforma es el nuevo modelo educativo que entra en vigor el próximo ciclo escolar y que ofrecerá más y mejores herramientas a maestros y alumnos. Allí reside precisamente el corazón del nuevo modelo educativo, cuya primera etapa se pondrá en marcha a partir del próximo agosto, diseñado y pensado precisamente para favorecer, mediante la adquisición de los aprendizajes clave, la integración de un sistema educativo más sensible tanto a las innovaciones que se registran en los procesos cognitivos y curriculares, como a la diversidad y riqueza étnica, cultural y lingüística del país. Bueno, precisamente aquí tengo en mis manos el número 4 de esta revista, El Mundo de la Educación, que va muy alineado precisamente con lo que planteamos en esta Agencia Informativa de Educación de México, el sector educativo y sus distintas variantes, alcances, novedades y por supuesto futuro. En su editorial dice la educación en el centro del debate nacional, precisamente lo que hemos venido platicando. Apunta que las próximas elecciones de julio vuelven a poner a la educación, a la escuela, a los profesores y a los alumnos en el centro del debate nacional y pregunta qué tenemos que enseñar a nuestros niños y jóvenes, cómo, y en este número Héctor Falla y Franco Bastida realizan un análisis de narrativas para desentrañar las propuestas educativas de los aspirantes a la presidencia de la República. Pronto tendremos en el estudio a los ideólogos y creadores de esta revista precisamente para platicar sobre sus objetivos y misiones. Estamos listos en nuestra sección que nos permite conocer la educación desde sus distintas perspectivas internacionales, porque obviamente la educación de cada país se diseña conforme a sus circunstancias. Vamos a ver un sistema educativo que surgió después de la posguerra. ¿Qué pasa cuando un país está sumergido en una crisis tan fuerte, donde pues prácticamente desaparecen las escuelas, desaparecen las instituciones? En Italia existe un sistema de enseñanza muy especial. Se trata del método Reggio Emilia, que se basa en la filosofía y se ha consolidado como una atractiva propuesta educativa para la infancia. La historia del método educativo Reggio Emilia, que toma su nombre de un poblado al norte de Italia, está vinculada a la devastación que provocó la Segunda Guerra Mundial. Tras concluir el conflicto armado, no había escuelas ni centros de formación para la educación de los niños, por lo que las mujeres de este poblado buscaron alternativas para encontrar escuelas para sus hijos. De la mano de las entusiastas madres de familia, Loris Malaguchi, un joven con estudios en docencia y psicología, implementó innovaciones en la forma de instruir a los niños en el periodo de la posguerra. Llevaban a los niños a las plazas públicas a trabajar, a pintar, y poco a poco la ciudadanía se fue dando cuenta de lo que estaba logrando esta escuela.
Malauchi centró el eje de su método en los intereses manifestados por los estudiantes, por lo que este método prometía generar conocimiento significativo y de relevancia. Encontró que los niños tienen deseos y habilidades que les permiten crecer y construir su propio aprendizaje. Cada uno tiene formas de expresarse muy diferentes al resto de sus compañeros, por lo que debían desarrollarlas. Además, los profesores, según su opinión, no enseñan conocimiento, sino que se convierten en observadores. Con estos elementos, trabajan los niños por medio de proyectos, cuyos objetivos es resolver sus dudas. Los proyectos dan todas estas oportunidades de reflexionar, de regresar a mi trabajo, de solucionar un conflicto. En ellos se ha comprobado que los niños llegan a aplicar de forma innata el método científico. Un caso que lo comprueba fue el de una pequeña de tan solo 11 meses, a la que su maestra le estaba enseñando una revista. La niña mostró su interés a la imagen de unos relojes, así que la profesora le mostró su reloj y lo acercó a la oreja de la niña para que escuchara el tic-tac de las manecillas. La niña ve el reloj, ve los relojes de la revista y acerca su oído a los relojes de la revista. Estos rasgos del método Reggio Emilia hacen que sea considerado como objeto de estudio de los nuevos modelos educativos de universidades tan importantes como Harvard y que sea estimado como uno de los mejores métodos para primera infancia. Omar, ¿qué opinas de este método italiano desarrollado en el seno, o bueno, más bien en la posguerra? Pues sí, son sociedades que vivieron verdaderos traumas a nivel social después de la Segunda Guerra Mundial y que han logrado recapitular toda su estructura social, desde sus instituciones, por supuesto, entre ellas las educativas, y bueno, han surgido este tipo de métodos de enseñanza que yo creo que rompen con el esquema tradicional, ponen al niño en el centro de asumir estas diferencias que cada quien tiene y por supuesto potenciar sus actitudes. Ya veíamos este ejemplo tan interesante de cómo los niños muchas veces ante su crecimiento de libertad, de experimentar, muchas veces los adultos somos los que los vamos forjando y limitando, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario. Exactamente, Omar, pues se dice, y este método, como lo vimos en el reportaje, lo comprueba, que los niños son científicos natos. Ellos tienen una curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, por tratar de explicarse las distintas dinámicas de la naturaleza y, por supuesto, también de sus dinámicas sociales. Ahí veíamos el ejemplo de cómo esta niña, al conocer cómo funciona un reloj y ver las distintas imágenes, pues quería encontrar ahí la misma dinámica, ¿no? En este caso, el sonido de las manecillas. Hay modelos en el mundo como el Waldorf, como el Montessori, que tratan de experimentar con este tipo de oportunidades creativas y de aprendizaje de una forma personal desde los niños, desde los jóvenes, y bueno, pues poco a poco van desarrollando y también le dan mucha apertura a la creación artística, ¿no? Donde empiezan a desarrollar actitudes emocionales que solo otorga la posibilidad de las artes, como la música, como el teatro, por supuesto, como la literatura, y que eso después entran en otros mecanismos de aprendizaje, como ya son las tradicionales, pues, matemáticas, ciencias sociales, ciencias humanas. Exacto, sobre todo resaltar pues las actividades, las aptitudes individuales de cada niño y también pues poder impulsarlos para que tomen las decisiones y las carreras que más les acomoden según sus mismas aptitudes. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales. En todas estamos como AIEDMX, Twitter, Facebook, Instagram, también Medium, donde podrán encontrar interesantísimos artículos sobre temas educativos tan importantes como el que acabamos de ver. Y bueno, vámonos a más información sobre el sector educativo, y es que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO, la mayoría de los países no rinden cuentas en materia de educación. Vamos a ver este reportaje, ya está con nosotros aquí Rodolfo Hernández. Rodolfo, muy buenos días. Buenos días, Omar. Vamos a ver este trabajo que elaboraste y regresamos contigo para comentarlo. Imagínese que un doctor entra a un quirófano a operar, pero sin saber qué padece el paciente. ¿Qué opinaría? Seguramente estaría en total desacuerdo. Pues eso es lo que ocurre con los sistemas educativos a nivel mundial.
al menos en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios. De acuerdo con el informe de seguimiento de educación en el mundo elaborado por la UNESCO, solo 1 de cada 6 naciones del planeta publica informes de seguimiento en esta materia. Surge una pregunta básica: ¿cómo operar? ¿Cómo intervenir sin un diagnóstico? Un dato: en menos de la mitad de los países se conoce a ciencia cierta el número de alumnos por clase. La falta de una hoja de ruta, indica el reporte, genera discrepancias entre los actores de la educación, es decir, autoridades, maestros, alumnos, padres de familia. Se adopta una posición basándose en creencias y no en datos duros. Se echan la culpa de los fallos en el sistema unos a otros. Las soluciones se disuelven entre el conflicto, perjudicando a los más vulnerables en este tema, los niños y los jóvenes, pero también al futuro de las naciones y del mundo entero. Surge también otro problema. La presión que se ejerce desde los organismos internacionales lleva, en diferentes ocasiones, a que se establezcan rendiciones de cuenta al vapor, que tienen sus cimientos en las sanciones y no atacan el problema de fondo. En este sentido, el director del informe GEM, Manos Antoninis, explicó que si los resultados escolares de los alumnos se utilizan para sancionar escuelas y docentes, se corre el riesgo de que estos modifiquen su comportamiento para protegerse. Es decir, se da una maquillada al problema, se desvía la atención y no se emprende el camino hacia un sistema educativo sólido y solidario. El informe también indica que culpar a los docentes por el mal desempeño de los estudiantes es injusto y contraproducente. Como ejemplo de ello, relata: en Indonesia la mitad de las ausencias de los maestros obedece a permisos para continuar preparándose, pero sin que el área administrativa de los centros escolares lo previera y tuviera listo a un grupo de docentes para hacerse cargo del alumnado. De igual forma, señala la importancia de la sociedad en la búsqueda de una educación de calidad y equitativa. Resalta los movimientos sociales que tuvieron lugar en Colombia para conseguir el establecimiento de la educación gratuita, en Estados Unidos para incluir al cambio climático en los libros de texto escolares, o en Sudáfrica para evitar el aumento de costos en las matrículas universitarias. Aspectos que toman relevancia en un mundo en el que menos de 20% de los países incluyen por lo menos 12 años de educación gratuita y obligatoria, en un planeta en el que 264 millones de niños y adolescentes no estudian y 100 millones más son analfabetos. Los recursos para avanzar en el sector educativo también forman parte del análisis. Otro dato: el porcentaje de la ayuda bilateral o multilateral para la educación ha disminuido consistentemente desde hace 6 años. Por supuesto, los fondos son fundamentales. De hecho, en el reporte se advierte que sin dinero, sin capacidad, sin motivación y sin información, es imposible cumplir con las responsabilidades gubernamentales en materia educativa. En resumen, el informe reitera que un sistema educativo sólido, incluyente, de calidad y apegado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas solo se logrará a través de los esfuerzos conjuntos entre sociedad y gobierno, pero este último debe asumir su responsabilidad en cuanto a la generación de reportes que establezcan los desafíos y, por ende, los mecanismos que lleven a superarlos. Pues interesante esta propuesta, mi querido Rodo, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, Ana Cristina, muy buenos días. La verdad es que es un reporte que podría decirse negativo. Sí. Sin embargo, hay que decir que justamente estas organizaciones internacionales están para eso, para decirles a los gobiernos de cada país en qué se está fallando y en qué se debe trabajar para resolverlo. En este caso también me gustaría, como en el de Singapur, aterrizarlo en lo que está pasando en México. Ahí había un dato de que no se conoce el número de alumnos que hay por salón en el mundo, en casi ningún país. En México pasaba algo similar, pero con los maestros. Y fue en 2012 cuando se realiza el censo de maestros para saber cuántos había, que son alrededor de 980,000 docentes los que hay en México, y cuántos de ellos realmente estaban al frente de las aulas. Eso nos lleva a un segundo punto, que es en el que tocan a México en este reporte, que es en el poner a la escuela al centro, que es algo que ya está haciendo nuestro país. Es decir, quitar toda la burocracia que existe en los centros escolares para que realmente los profesores puedan dar clases sin tener que preocuparse por temas administrativos que no deben de distraerlos en una actividad tan importante como es la formación de los alumnos. Otro tema también que se toca en este reporte es el tener
instituciones autónomas capaces de evaluar lo que se está haciendo en los sistemas educativos. Recordemos que en México existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, que surgió en 2002, pero que fue hasta 2013 en que se convierte autónomo. Esto es muy importante porque lo vimos en una nota al principio de Interfaz, en donde el INEE no es para nada suavecito con la Secretaría de Educación Pública. La verdad es que el INEE ha hecho su trabajo y ha puesto, la verdad, a veces hasta el dedo sobre la llaga para decir, en México se tiene que trabajar en esto, y es muy importante que desde este tipo de instituciones se marque el camino, se marque la ruta para llegar a una educación de calidad que sea incluyente. Por cierto, en esto de la inclusión, déjenme decirte que también en este reporte de la UNESCO se detalla que en México la participación de alumnos tanto en zonas rurales como en zonas urbanas ya está llegando a la paridad, algo que casi no ocurre en los países en desarrollo. Esto es muy importante. Sin embargo, hay que destacar también que lo que hace falta es cerrar la brecha digital. De acuerdo con este informe de la UNESCO, en México es necesario cerrar la brecha digital, pero creo que vamos por un muy buen camino en nuestro país, avanzando hacia una educación que posteriormente va a generar el desarrollo de México como lo ha hecho en otros países del mundo. Y es muy interesante, Rodo, porque además estas medidas que mencionas y las cuales reconoce la OCDE apenas se están implementando en el ciclo escolar, digamos, 2018-2019, pero seguramente que con el transcurso de los años pues vamos a poder ver el gran cambio y la gran diferenciación con los demás países en vías de desarrollo que no han hecho este tipo de cambios. Claro, es un proceso, va a ser largo. Recordemos que a veces los gobiernos no apostaban por la educación porque no era tan tangible como un puente, como una carretera, pero la educación sin duda, y que es importante en México, ya se está tomando como algo fundamental y en lo que se está invirtiendo, y se está invirtiendo mucho. Cierto. Pues muchísimas gracias por este apunte, por este trabajo. 100 millones de jóvenes en el mundo son analfabetos. Eso es un dato que me llamó muchísimo la atención. Vamos a seguir viendo qué se está haciendo al respecto. Gracias, Rodo, por estar con nosotros esta mañana. Una pausa, regresamos Interfaz. Llegó nuestra gustadísima sección Estudiar en el Mundo, en la que estaremos presentando becas, convenios, intercambios, pero sobre todo, muy interesantemente, la experiencia de los becarios beneficiarios por distintos programas educativos en México y por supuesto en el resto del mundo. Y para eso hoy nos acompaña en el estudio Luis Arturo Mendoza López, beneficiario del programa Mexprotec, que nos va a hablar de su experiencia en la Ciudad de la Luz. Muchas gracias por la invitación a ambos. Al contrario, un placer tenerte por acá. Sí, así es. Hace 3 años que regresé de Francia, tuve la oportunidad de ganar la beca Mexprotec. Fui beneficiario, la verdad, siempre que lo platico con mucha emoción. Para mí fue una de las mejores experiencias de toda mi vida y yo creo que si en el futuro me surgen más oportunidades, siempre diré que esa fue la mejor. Fue como un parteaguas para mí en todos los aspectos. No, además haber vivido en una ciudad espectacular, de las más deseadas, no solo para visitar, sino bueno, tú que tuviste la oportunidad de vivir. ¿Qué tal fue tu experiencia en París? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más rico cuando... ¿Cuándo llegaste? Llegué en agosto del 2014, creo. No. Bueno, después de más de un año de haber estado aquí, ¿qué es lo que más recuerdas y qué es lo que más recuerdas que también te costó trabajo? Sí, bueno, al principio fue muy difícil, la verdad. La adaptación a una nueva cultura, a un nuevo país, es sumamente distinto. Para empezar, la comida, somos mexicanos, la comida es totalmente diferente, es un abismo de diferencia, pero la verdad yo estaba muy emocionado, yo estaba muy feliz, estaba en París, fui uno de los pocos beneficiarios de los 200 que obtuvimos la beca en ese año, únicamente alrededor de 15 nos tocó estudiar en la UTDSO en París y la verdad, bueno, París es impresionante, tanto la cultura, los parisinos, y también aprender a convivir con ellos porque como todo capitalino en cualquier parte del mundo son muy difíciles de tratar, sí. Pero al final te vuelves como ellos, ¿sabes? Claro. Al final, difícil de tratar, sí, difícil de tratar. Sí, al final te vuelves como ellos, como parte de su familia. Luis, ¿qué estudiaste y cómo cambió tu perspectiva acerca de tu carrera, de lo que puedes hacer como profesionista
en México y por supuesto en el resto del mundo, porque esto te abre las puertas. Sí, claro, bueno, yo soy contador público y tuve la oportunidad de estudiar una licencia profesional en gestión empresarial. Se llama Licence Professionnelle en Gestión de Empresas. Ahora en español, por favor. Licencia profesional en gestión de empresas durante un año. La verdad, fue muy difícil. A cualquier becario que se lo preguntes de mi generación o de cualquier... es difícil al principio porque no es lo mismo estudiar francés que tomar clases, no sé, de derecho, de contabilidad, de matemáticas, de costos. E incluso el sistema educativo, ¿no? Que es diferente, Claro, cómo te llevan los totalmente, profesores en un país como Francia que cómo te llevan aquí en México, ¿no? Ellos son un poco más Son más sueltos. estrictos. Ah, bueno, más estrictos. Sí, son más estrictos. De hecho, se dice que después de los alemanes, los profesores franceses son los más difíciles de todo el mundo. Bueno, eso escuchaba yo en la universidad. Oye, y no has regresado a París. No he regresado, pero planeo este año regresar. Ahora, ¿qué fue lo que necesitaste para formar parte de la selección de estudiantes que viajaron al extranjero para esta beca? Bueno, anualmente se lanza una convocatoria en mi universidad y primordialmente es el promedio, tener un promedio excelente. Hablar francés, la escuela te otorga los cursos de francés totalmente gratuitos con la condición de que tú no desistas. O sea, tienes que estar un año en preparación. Aunque tú sepas francés, forzosamente tienes que tomar esos cursos de idiomas. Después pasas a un proceso de entrevistas y realizas exámenes de certificación del idioma. Lo más difícil es la entrevista final, la cual la realizas en el mes de mayo. ¿Quién la realiza? La realizan profesores franceses. La SEP invita a profesores franceses, los cuales ellos te evalúan, te dan un examen y te realizan preguntas de acuerdo a tu carrera. Ellos ven si eres una persona apta para poder estudiar esta licencia en su universidad o no. Y bueno, siempre que uno regresa de este tipo de experiencias, primero pues regresas con ganas de comerte al mundo, pero también de que muchas otras personas tengan la oportunidad de abrir su mente, de abrir sus perspectivas de futuro gracias a una experiencia como esta. ¿Tú qué crees que pudiste o qué crees que estás haciendo para hacer que más jóvenes como tú tengan esta experiencia? Bueno, la verdad yo siempre lo platico, siempre que mi universidad me invita a foros, yo siempre estoy totalmente abierto a cualquier invitación. Me gustaría que muchos jóvenes como yo tuvieran esa oportunidad y en la parte laboral a mí me ha abierto las puertas de una manera impresionante. O sea, yo tengo 23 años, actualmente tengo la oportunidad de trabajar en una muy buena empresa, en un nivel, digo, que una persona de 23 años no tuviera esa oportunidad. Pero el hecho de que cualquier reclutador lee mi currículum, que yo estudié en Francia, la verdad, sin pensarlo me dan la oportunidad. Y esa parte a mí me hace sumamente feliz en cualquier aspecto. Oye, entonces, ¿en qué universidad estás? No, yo estoy trabajando. Actualmente ¿Estudiaste, perdón? Estudié en la UTED de So. No, pero aquí en México. Aquí en México, en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji. Y estas becas precisamente aplican en todas las universidades tecnológicas. Sí, únicamente por parte de creo es la Coordinación Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. ¿Te gustaría, Luis, en algún momento tener una oportunidad laboral en otro país, ya sea en Francia o en algún otro país? Sí, por supuesto, a largo plazo es lo que estoy buscando. Quiero una estabilidad laboral, adquirir un poco más de experiencia en mi área y regresar a Francia o a Canadá, pero a la parte francófona. Muy bien, pues muy importante lo que estabas comentando. Muchas felicidades, Luis Arturo Mendoza. Gracias por compartirnos también. Gracias a ustedes. Pues esta experiencia, que ojalá más estudiantes lo tengan. La idea de estas entrevistas precisamente es darse cuenta que las becas están ahí a la altura de cualquier persona, siempre y cuando también tengan, por supuesto, un buen desempeño académico. Y de esa forma logran poder viajar, estudiar, vivir y enriquecerse desde muchos aspectos. Sí, claro. Y además que los estudiantes mexicanos son competitivos en cualquier universidad del mundo. Sí, ¿cierto? por supuesto, totalmente competitivos. De hecho, todos los profesores siempre nos ponían de ejemplo, decían, o sea, ¿cómo es posible que ustedes reprueben si sus compañeros están haciendo un esfuerzo de doble idioma?
porque toman clases traducen de español, todo lo traducen a francés. Claro, claro. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos a Interfaz y muchas felicidades y ojalá y que pronto regreses a París, a esta gran ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Felicidades. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional trabajan en la exploración de nuevos yacimientos petroleros en el Golfo de México para aumentar las reservas de este energético. Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías para la exploración de nuevos yacimientos petroleros. El objetivo es optimizar los procesos de identificación y perforación en el subsuelo de la planicie costera y marina del sureste del Golfo de México. Los resultados obtenidos han permitido diseñar estructuras en 3 dimensiones del subsuelo mediante la elaboración de mapas y análisis geológicos. Con estos datos, los investigadores han logrado identificar nuevas áreas con potencial para la extracción de petróleo. Este método se basa en el análisis de rocas mediante el uso de gráficas geofísicas y fósiles obtenidos de las capas almacenadoras de petróleo. La investigación tiene un gran potencial, pues se enfoca en la región del Golfo de México, que es estratégica para el país por su alto valor económico. Los investigadores destacaron que el Instituto Politécnico Nacional es la única institución educativa que estudia la exploración de nuevos sitios de petróleo con apoyo de material de subsuelo. Los alumnos y profesores a cargo del proyecto también trabajan en la localización de petróleo en zonas que tienen más de 120 millones de años de antigüedad. Y hoy que es Día de las Madres, analicemos este fenómeno de la maternidad desde el aspecto científico, y es que la maternidad se ha estudiado desde diversos aspectos, desde diversas disciplinas, la medicina, la psicología, la antropología y la sociología, por mencionar solo algunos. Ahora, investigadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM estudian los cambios que genera la maternidad en el cerebro de las madres. El estudio señala que la maternidad mejora la memoria a corto y largo plazo, aumenta la capacidad de aprendizaje, promueve mayor resistencia al estrés y además disminuye el envejecimiento neuronal. Todo esto es provocado por una hormona conocida como oxitocina, la cual no solo estimula las contracciones del útero para el nacimiento, sino que modifica la química del cerebro para dar paso a lo que se conoce como la conducta maternal, este famoso instinto que dicen se despierta en las mujeres que pues tienen hijos. Y en la alianza entre agencias informativas y de difusión educativa, ahora estamos en nuestra sección Top Conacit con las notas más interesantes sobre ciencia y tecnología. Jurassic Park en México, parecido a la película, en las minas de campo La Granja, ubicadas en Chiapas, las cuales se caracterizan por sus grandes yacimientos de ámbar, han sido el punto de descubrimiento de organismos no comunes en el registro fósil, como insectos, moluscos, plantas, arañas y cangrejos. Por otro lado, en el TEC de Monterrey, el alumno Roberto Alvarado Yáñez convirtió su proyecto universitario en una exitosa empresa dedicada a la fabricación de armazones a partir del PET reciclado. La idea surgió cuando Roberto investigó sobre los precios de los anteojos y encontró un artículo sobre el impacto negativo en el ambiente causado por el plástico. La empresa de Roberto, Itch, se enfoca en apoyar a grupos vulnerables en colaboración con una empresa francesa dedicada a la fabricación de lentes. Y buenas noticias para los jóvenes, ya que el Instituto de la Juventud en Ciudad de México, por medio de su proyecto Hospital de las Emociones, atiende problemas como ansiedad, depresión, adicciones, salud física, problemas de nutrición, embarazos adolescentes y prevención del suicidio a personas de entre 12 y 29 años de edad. El enfoque de este hospital está orientado por médicos jóvenes y su objetivo es cambiar la forma de hacer política pública en la juventud. Vamos ahora con otra de nuestras importantes alianzas con el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Este noticiero de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas. En esta ocasión nos mandan un trabajo sobre cómo unos jóvenes chilenos reciclan partes de autos para crear bicicletas. Eder Vivanco y Marco Chacaliaza son dos jóvenes peruanos cuya inventiva los llevó a crear Sorbike, una iniciativa que busca reciclar partes de vehículos automotores para la creación de bicicletas.
Los jóvenes crearon este proyecto con el fin de aliviar el caos vehicular que existe en Lima. Bueno, en realidad nace a raíz del problema que analizamos, que era el tráfico, con todo lo que eso traía, ¿no? O sea, ya es el momento de insertar, ¿no? y promover más el uso de la bicicleta en la ciudad, ya que cada vez el tráfico está cada vez está más es tráfico, ¿no? O sea, más trágico. Cada Surbike está hecha en un 30% con partes de autos y pesa alrededor de 13 kilos. Según sus creadores, estas bicicletas son parte de un cambio urgente que necesita Lima. Lima necesita urgentemente este cambio porque la verdad es que como va el tráfico, se ha pensado más desde un inicio para los automóviles y el transporte público, ¿no? Pero no para futuro que este problema puede causar, ¿no? El costo de las Surbikes es de $469, pero desde el Instituto Limeño Toulouse-Lautrec, lugar donde estudian estos jóvenes, se buscará visibilizar su iniciativa con el fin de reducir costos y dar cabida a esta idea de transporte sostenible en Lima. Pues ahí está una alternativa para una mejor movilidad y por supuesto hacer ciudades más verdes, más deportivas y por supuesto más sanas. En 2013, en otros asuntos, las granjas de cultivo de camarón en Nayarit, en Sinaloa y Sonora se vieron afectadas con el síndrome de la mancha blanca. Para combatir este problema, la doctora Carmen Lucía Martínez, investigadora de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, diseñó una estrategia para evitar el estrés del camarón, principal causa del letal virus. La doctora y sus alumnos observaron el principal problema es que los productores sacan a los camarones de su hábitat natural para pesarlos y medir los índices del pH del agua y al regresarlos ya han sido expuestos a diversos factores de contaminación. Para evitar este problema diseñaron un sistema que utiliza imágenes captadas por teléfonos inteligentes para medir la masa de los crustáceos sin necesidad de extraerlos del agua. Y la educación media superior es fundamental en la formación de los alumnos, por supuesto, y con el objetivo de ampliar su cobertura, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán cuenta con un centro de educación virtual. Este programa presenta una oferta diferente para quienes no pueden continuar asistiendo a clases regulares y desean concluir el nivel bachillerato. Los interesados en ingresar a esta modalidad deben presentar en las instalaciones del COBAEM su acta de nacimiento, certificado de secundaria, su CURP, certificado parcial de bachillerato y, en caso de ser alumno del COBAEM, su solicitud de cambio de adscripción. Esta opción educativa surgió hace 15 años para atender a migrantes michoacanos radicados en Estados Unidos, pero en el 2018 se extendió la oferta a todos los jóvenes que estén interesados en concluir el bachillerato. Una excelente opción para utilizar la tecnología y terminar los estudios. Vamos a un corte, regresamos. Y la cultura también es educación y es un placer, es un gusto que esté en esta sección Mirada de la Cultura. Nos acompaña en el estudio el dramaturgo Gilberto Guerrero. Él nos hablará de una puesta en escena muy interesante, también muy actual, quizá lamentablemente. Lamentablemente, que se llama Cómprame, crónica de la esclavitud sexual. Gracias, Gilberto, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias a Televisión Educativa. Pues sí, desgraciadamente es un tema muy actual, es algo que yo le cuento, bueno, cuando nosotros comenzamos un laboratorio que duró un año donde nos documentamos reportajes, los libros de Lidia Cacho, de otros reporteros y periodistas nacionales, extranjeros. El país también ha generado en España una cantidad de información. Yo estuve en Barcelona recientemente, me dicen que España es el principal consumidor de prostitución del mundo, ¿no? Y bueno, pues es un problema que hace 30 años no era tan terrible en México y que hoy es verdaderamente una tristeza, ¿no? Nosotros nos hemos propuesto en ese laboratorio construir un lenguaje
que no revictimice particularmente a las actrices, ¿no? Sino que nos permita reflexionar en cuáles son las formas en donde estas redes del crimen toman a las mujeres. Principalmente a las mujeres, pero a las niñas, a los niños también. Y bueno, son un poco 5 modelos básicos de cómo son atraídas y cómo son sustraídas de sus contextos. A veces las mismas familias venden a sus hijas, ¿no? Ese es uno de los más tristes que puede haber. Hay un reportaje que decía, hemos recuperado a esta chica venezolana, pero la vendieron su familia, ¿cómo la regresamos otra vez a Caracas, no? O sea, ¿cómo la reinsertamos socialmente? Pero bueno, pues se trata de esto, que hemos sido muy cuidadosos también en buscar presentarlo. Por supuesto, es difícil decirle al público si le gustó la obra, recomiéndenla, porque nadie quiere ver ese tema terrible, preferimos no verlo. La ONU piensa que 9 de cada 10 mujeres que se dedican a la prostitución lo hacen de manera involuntaria y que pues más de la mitad es víctima de redes, ¿no? De tráfico de personas y están esclavizadas. Esto que parecería extraño en el siglo XXI, bueno, tenemos prostitutas, mujeres, sobre todo mujeres, no solo mujeres, viviendo muy cerca de nosotros, ¿no? Cada vez que se desmantela esto, uno de pronto descubre que pudo haber sido en las Lomas de Chapultepec, en una casa que estaba en la Avenida de Las Palmas, o en la colonia Anzures, ¿no? Que además son mujeres para consumo de gente con poder, ¿no? Económico o político, y esto hace que sea tan difícil penetrar en esto, ¿no? La corrupción está rodeando todo esto, y bueno, es el segundo negocio más productivo del mundo. Deja más dinero que el tráfico de drogas. Solamente el tráfico de armas es más rentable, y obviamente no lo puede hacer cualquiera. Pero los especialistas dicen, lo triste de esto es que ni siquiera tienen que producirlo, ¿no? Ahí están las niñas, están las mujeres, les consiguen documentos falsos muchas veces y cruzan las fronteras, y esto pues hace que el problema sea internacional, pero me parece que en México sí tenemos que visibilizarlo, sí tenemos que hacer pensar a la gente, y una de las cosas que decimos es, aquellos que consumen prostitución, piensen que probablemente, o muy probablemente, están contribuyendo a enriquecer a personas a partir de la esclavitud de estas mujeres. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y es la llamada esclavitud del siglo XXI, ¿no? Digamos. ¿Cuál es la relevancia de que el arte tome estos problemas que son tan difíciles de digerir y los lleve, en este caso, por ejemplo, a una puesta en escena para, pues, de alguna forma, hacer que la sociedad reflexione y se cuestione al respecto? Pues mira, yo creo que una de las funciones del arte, yo siempre le digo a mis alumnos, el tema del arte es que nos ayuda a humanizarnos, pero por supuesto, uno puede ver una comedia o no, hay la necesidad de plantearnos temas sociales que nos ayuden a reconstruir. Yo creo que México necesita una reconstrucción de sus tejidos sociales, de su moral, de muchas cosas, ¿no? La educación me parece que es un factor importante, me parece que el arte tiene que contribuir a esto. Entonces, por supuesto, pensar en que tenemos que hablar de desigualdad, sí, que tenemos que hablar de abrir oportunidades, sí, y que tenemos que hablar en este caso de un fenómeno que atañe directamente a mexicanas, niñas, adolescentes que desaparecen. Estas cifras de desaparición de mujeres, de personas, son cada vez más tristes, más alarmantes, más cerca de nosotros. Por las redes sociales nos llegan, es la tía, o es la prima, o es la sobrina, o es la hija de un amigo que yo conozco. O sea, y esto, pues, tenemos que revertirlo de alguna manera. O sea, no, yo soy de los que creen que no debemos vivir con miedo, tenemos que abrirlo, tenemos que ver el problema, tenemos que atacar el problema, y me parece que el arte tiene una función que cumplir con esto, ¿no? La sociedad tiene que visibilizar y pensar
porque si no vemos el problema no podemos combatirlo. Supongo que no fue fácil, precisamente por lo que dices, abordar un tema tan socialmente complejo, difícil, duro, doloroso en esta puesta en escena. Me gustaría que nos platicaras, antes de ir al corte, ¿desde qué perspectiva abordas? ¿Desde la perspectiva del sufrimiento de la mujer o desde la perspectiva de lo que es el crimen organizado respecto a la esclavitud sexual? Bueno, como les decía, hay una línea, hay cinco, no son monólogos, los dice casi todo el texto uno de los actores o de las actrices, mientras que el otro hace una especie de, hacen juntos una coreografía. Y en este sentido, por ejemplo, dicen Rosa iba a trabajar a la zapatería, no le entienden, no, vive con su tía, no le entienden, un día la visita a alguien, la enamoran, le proponen matrimonio, se la llevan a la Ciudad de México y entonces se va contando esta historia. Después se cuenta otra historia de una niña secuestrada. Y así, son 5 historias distintas. Nos tenemos que ir, Gilberto, rapidísimo. ¿En qué teatro está y la temporada? Estamos en un pequeño foro que tenemos en la Colonia del Valle, que se llama Foro El Cubo, así son nuestras redes sociales, Foro El Cubo, tanto en Twitter como en Facebook. Y esto está en una pequeña calle que se llama Grajales Robles, en el número 28, entre Adolfo Prieto y Mier y Pesado, muy cerca de Radio UNAM, Metrobús Amores, y estamos todo este mes, viernes a las 8:30 y sábados a las 7. Gracias, perfecto. Un corte, regresamos. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Omar, Ana, qué gusto saludarlos. Muy buenos días, amigos de Interfaz, qué bueno que estén con nosotros y, por supuesto, la educación y el deporte son parte fundamental del desarrollo de nuestros niños y jóvenes y parte de eso tiene que ver con la Universidad Nacional 2018 y Eduardo Gaitán nos presenta esta nota que habla precisamente de lo que ocurrió en los últimos días de esta universidad que ya terminó el día de ayer y también les tenemos sorpresas la próxima semana porque arranca la Olimpiada Nacional 2018, pero vamos, la universidad. La gloria del oro, la ambigüedad de la plata, el consuelo del bronce, las mieles de la victoria, la desazón de la derrota, pero siempre con respeto por el rival. Respeto que engrandece el espíritu deportivo y hace los triunfos aún más significativos. Llegó a su fin la 22ª Universidad Nacional. La Autónoma del Estado de México bajó el telón del festín deportivo que fue dominado en su totalidad por la Autónoma de Nuevo León y fue testigo del resurgimiento de la Universidad de Guadalajara como segunda potencia universitaria. Nació una gran rivalidad deportiva. Los Leones Negros ya pusieron en la mira la corona que los Tigrillos han conquistado por 13 años consecutivos. Estamos contentos porque la Universidad de Guadalajara vuelve a ser una universidad fuerte. Se había perdido, digo yo, el respeto a nuestra institución. Ya nos veían así como, nos toca contra la universidad. Y ahora no, fuimos una universidad que estuvo siempre peleando los primeros lugares desde que iniciamos el 23. Con esta estructura podemos llegar a ser el primer lugar del país. Una organización impecable y un itinerario sin contratiempos. La experiencia acumulada en 2 universidades anteriores llevaron a la Universidad Autónoma del Estado de México a desarrollar un evento deportivo ejemplar que marcó la pauta para las próximas ediciones. Recibimos a más de 8,300 participantes, 26 disciplinas y bueno, muy contentos realmente de que pudiéramos albergar y hacer trabajos realmente apresurados, pero bien, en 3 meses y que esto, pues el día de hoy culmine con bastantes triunfos y sobre todo que las delegaciones, los participantes, atletas, entrenadores, comisionados, todas las personas que vinieron a apoyar a cada uno de sus equipos se vayan con una satisfacción impresionante. Los últimos metales de la justa se repartieron bajo el mismo tenor de superioridad felina. La Autónoma de Nuevo León subió a lo más alto del podio en rugby 7 femenil. En la lucha grecorromana cosecharon un total de 10 medallas, 6 bronces, 4 platas y 1 oro, además de sumar plata en el voleibol de sala varonil. En más de la lucha grecorromana, los Leones Negros de la UDG fueron amos y señores. 11 preseas de 24 quilates por 4 bronces y un segundo lugar. Triunfos con dedicatoria especial. Es un orgullo para mí poder estar estudiando y a la vez entrenando y representando en competencias al UDG.
es muy significativo para mí. Tengo contemplado la medalla de oro que acabo de ganar, se la pienso regalar a mi mamá por el Día de las Madres. Sin duda, uno de los eventos más esperados fue la final del fútbol soccer varonil. Los potros de la máxima casa de estudios mexiquense refrendaron el oro con victoria sobre la Universidad Autónoma de Chihuahua, metal que le valió la 13ª posición del medallero. Pero el cargamento de oro, plata y bronce para la U de Nuevo León no tuvo precedentes. Un total de 139 medallas, algo nunca antes visto. Los Leones Negros concluyeron en segundo puesto con 27 oros y 68 totales, escoltados por el Tecnológico de Sonora, que fue tercero. La Autónoma de Chihuahua y la Anáhuac del Norte completaron el top 5. La fiesta ha finalizado. La estafeta será entregada a un nuevo anfitrión y será en la primavera de 2019 cuando nos volvemos a encontrar. Gracias, Universiada, por tu hospitalidad, por tu alto nivel competitivo, por formar atletas profesionistas en la construcción de un mejor país, de un México de excelencia. Pues ahí están los resultados. Otra vez la Autónoma de Nuevo León se queda con el título, 13 ocasiones consecutivas. Hace unos momentos que estaban platicando con gente de la UDG, pues ya están ahí en el segundo lugar y ya le pusieron muy bien, ya le echaron el ojo para que el próximo año ellos puedan quedarse con esta primera posición. Es una competencia sana, que hay que aplaudirlo, porque de esta Universidad Nacional pues hay muchos prospectos que pueden ir a la Universidad Mundial, que tiene muy pocos años de que se empezó a desarrollar, y también viene lo que les comentaba, la Olimpiada Nacional, que es más grande en varios estados de la República, como Chihuahua, Querétaro, por supuesto en el Estado de México, Aguascalientes, y por supuesto nosotros le estaremos llevando todos los pormenores junto con mi compañero Eduardo Gaitán sobre la Olimpiada Nacional 2018. Sale de lo que son las universidades estrictamente hablando, ya son atletas generales o son los mejores atletas. Son de niños y hasta 23 años de edad, y son más de 3 millones de alumnos los que estarán compitiendo. Muy bien. Jorge, pues muchas felicidades por esta cobertura especial de la Universiada. Gracias. Así terminamos una emisión más de Interfaz. Mañana los esperamos porque tendremos mucho más en esta aventura televisiva por el mundo del conocimiento educativo. Que disfruten este 10 de mayo. Gracias, Griselda Yebra, por estar en la lengua de señas mexicana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana. Feliz Día de las Madres.